Entonces, o no sé, pues si quieren también me dicen qué ejercicio es. Igual estoy harto, pero por mientras vemos esto. Ya, nos dice, considere la base regla TS, Takagi Sugeno, de la tabla 1, los conjuntos difusos A y B, con X perteneciente al universo entre 0 y 100, utiliza implementación por producto y agregación de fusificación por el promedio ponderado. Ya esto igual es lo que hemos visto anteriormente, ¿eh? Determina el valor numérico de la salida y f de x cuando se obtiene para x igual 50. Y obtengo una expresión analítica para y igual a f de x. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Dónde está esto? Ahí está. Ya, entonces, tenemos que nuestro. Este es del 2014, ¿sí? Tenemos que nuestro conjunto A es de 0 a 100 y se describe de esta manera. Y a la menos 4, puse 2 menos. Ya, no importa. Menos 4, x partido 100 al cuadrado logaritmo natural de 2 en x. ¿Sí? Esto es notación. ¿Sí? La notación que describe el conjunto. Y el b es igual a del 0 a 100 de e elevado a la menos a x menos 100 partido 100. Logaritmo natural de 2 y esto al cuadrado en x. ¿Ya? Bueno, ¿cómo son estas figuras? Igual son a veces medio difíciles de. No salen al tiro, pero al final estas son en la forma de la campana de Gauss, ¿sí? Donde vamos a hacer el gráfico entre 0 y 100. Esto es 0 y 100. ¿Ya? Entonces, para la primera, para el conjunto A, ¿cuándo se nos hace 0? Cuando x es 0, ¿sí? O sea, cuando se nos hace 1, ¿ya? E elevado a la 0 es 1, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se nos hace 0 esto? Cuando x es 0. Entonces aquí, para el A sería, aquí se nos hace 1, ¿sí? E elevado a 0 es 1, ¿ya? ¿Y cuándo se nos hace 0? La verdad es que nunca, ¿sí? A medida que aumentamos a infinito y menos infinito, va disminuyendo, ¿sí? Acuérdense, e elevado a la menos algo positivo va a empezar a disminuir exponencialmente. Entonces la forma sería la siguiente. Sería como una cosa así. ¿Sí? Y lo mismo por acá, es simétrico. Pero no nos interesa los negativos. ¿Ya? Y bueno, podemos ver también cuando esto se nos hace. eh, ¿Cómo se llama? Se nos hace 0,5. ¿Ya? Que eso sería cuando el e elevado a la menos 4 y partido 100 al cuadrado logaritmo natural de 2 es igual a 0,5. Esto igual lo vimos la otra vez, así que lo voy a hacer rápido. Aplicamos logaritmo natural. Esto es eh, menos 4 x partido 100 al cuadrado. Logaritmo natural de 0,5 es menos logaritmo natural de 2. Me comí un logaritmo natural de 2. Entonces se nos va eso, se nos va eso, se nos va el negativo. Y al final nos queda que x partido 100 al cuadrado es igual a. Vamos a pasar el 4 para acá abajo. Es igual a un cuarto. Entonces x cuadrado. A ver. Ah, ya. Entonces vamos a aplicar raíz. X partido 100 es igual a un medio. Entonces al final nos queda que x es igual a 100 partido 2, 50.
¿sí? Entonces acá en 50, esto sería 50. En 50 se nos hace 0,5. ¿Ya? Igual me quedo deforme y voy a cambiar este sí, para que sea como acorde. Acá está. ¿Ya? Y para la otra, este es el conjunto A, y para el conjunto B, tenemos lo mismo, pero ahora está corrido en 100. ¿Ya? Entonces al final, si hacemos lo mismo, vamos a nos dar cuenta de que en 100 se nos hace 0 lo de arriba, lo de los ponentes, al final ir a la 0 es 1, y lo mismo por acá, es una campana que pasaría por el mismo 50 acá, hacia allá. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos cómo es la figura. Eh, Eso. Ahora, ¿cuál era la primera pregunta? Era... Ah, ya, pues, determina el valor numérico de la salida I igual a f de x que se obtiene para x igual 50. Ya, pues entonces ya lo vimos, pues. Vimos que para... Lo vimos al revés, pues. Cuando era 0,5, nos dimos cuenta que era en 50. Entonces, ¿cuánto el valor de f para 50? No es esto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, Creo que era la salida para x igual 50. Ya, entonces tenemos, fíjense, el promedio ponderado es igual a la sumatoria de los disparos, los beta i, con los 6, partido la sumatoria de los beta i. ¿Ya? Mejor vamos a sacar al tiro la función i de x, ¿ya? Y después la vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, esto igual es pura álgebra, ¿sí? Bueno, antes teníamos la base de reglas, ¿sí? Es importante eso, para calcular esto, porque necesitamos los 6, ¿ya? Y esta era la base de reglas, ¿sí? Entonces la regla 1 es cuando si x es a, y es 3, y si es b, es menos 3, ¿sí? Entonces el 3 sería el CI, el C1, y el menos 3 sería el C2, ¿sí? Entonces, al final tendríamos que la sumatoria sería el CI, que era 3, el C1, era 3, por la función la función de pertenencia, asociada, por ejemplo, ahora en este caso a, porque cuando x está en a, la y igual 3, entonces la función de pertenencia está asociada a este, ¿ya? Entonces sería simplemente la, la función de ahí, que sería e a la menos 4 partido 100 al cuadrado, logaritmo natural de 2. Después más el CI, o sea el C2, que era menos 3, ¿sí? De la regla. Entonces vamos a poner menos 3. Y por la función de pertenencia, o sea, por la... ¿Cómo se llama? El, el disparo. El disparo asociado al beta, ¿sí? Que sería esta función de acá. ¿Sí? Además, también no hacemos conjunción por el producto, porque estas son reglas simples, ¿sí? Si x es a, entonces y es igual a 3. Acuérdense que cuando hacemos conjunción por el producto es cuando tenemos un AND, ¿ya? Si x es a, AND algo, AND otra cosa, ahí hacemos las conjunciones por el producto, ¿ya? Pero estas como son simples, se hace así, simplemente nomás. Y eso partió en la sumatoria de los b, que sería la suma de estas dos cosas, ¿sí? Que sería e a la menos 4 partido x 100 al cuadrado, logaritmo natural de 2, más e a la menos 4 x menos 100 partido 100 al cuadrado, logaritmo natural de 2. Ya. Ahora, ¿se acuerdan que antes en unos ejercicios habíamos visto que esto se nos hacía 1? ¿Ya? Pero en este caso no se nos hace 1, porque no son funciones tipo triangulares, ¿ya? Son funciones tipo campana de Gauss.
Entonces, por ejemplo, aquí en 50, la suma, aquí se nos hace 1. ¿Sí? Voy a anotar como la suma acá. ¿Ya? Aquí la suma se nos haría 1 de estas dos cosas. ¿Ya? Pero solamente en 50. ¿Ya? Para otros valores, si nos damos cuenta quién va, la suma de estas dos cosas nos va a dar mayor a 1. ¿Ya? Entonces al final, como que la suma de estas dos sería como una función así. Sería como una cosa así. Eso sería como la suma. Esto sería como el A más B. ¿Sí? Entonces, claro, eso nos dice que no siempre esto se nos va a hacer 1 y lo vamos a descartar. ¿Sí? Entonces, solamente aquí en 50 se nos hace 1 esto. ¿No? Pero entonces seguimos nomás con la expresión. Entonces, este e elevado al logaritmo natural de 2 lo podemos sacar, ¿sí? De esta manera. Y ahora menos eh, logaritmo natural de 2 elevado a la 4 x partido 100 al cuadrado, ¿sí? Exponente de exponente. Entonces esto igual a 2 a la menos... ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer el 1000 por 1000, o sea, el 100%, y 4 partidos 100%, que esto sería, nos quedaría así. Vamos a resolver este cuadrado. Nos quedaría x cuadrado partido, eso sería 2500. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Lo vamos a dejar expresado de esa manera. Entonces podemos sacar factor de 3, ¿ya? Y hacer lo siguiente. Menos x cuadrado partido 2500 menos 2 a la menos x menos 100 partido al 2500 también. ¿Sí? Y dividido lo mismo. 2 menos x cuadrado partido 2500 menos, no, esto es más, x menos 100 al cuadrado partido 2500. ¿Ya? ¿Y qué más podemos hacer? Podemos dejarlo de... Podemos expandir esto, ¿ya? Eso nos queda... No, esto de acá nos quedaría como... Bueno, esto está al cuadrado. Nos quedaría... Lo voy a escribir al tiro acá, ¿ya? Nos partido x cuadrado a la 2500 menos x cuadrado, ¿sí? Nos va a quedar ahí. Entonces lo vamos a hacer en multiplicación de por propiedad. Va a ser menos x cuadrado partido 2500 por el 2, el doble del primero por el segundo y negativo, ¿sí? Entonces es 200x partido 2500 y después el segundo al cuadrado es 2 elevado a 100 al cuadrado positivo, ¿sí? Partido 2500. ¿Sí? Y lo mismo abajo. 2 menos x cuadrado partido 2500 más 2 menos x cuadrado partido 2500 por 200x partido 2500 por 2 menos 100 al cuadrado partido 2500. Mm, esto es menos, sí, ahí sí.
¿ya? Entonces podemos sacar factor común de acá, ¿sí? Se nos van ahí esto, esto, esto y esto. Entonces al final lo que tenemos es 3 factor, como sacamos este de los dos lados, esto nos va a quedar como un 1 nomás. Entonces esto es 1 menos 2. Y ahora vamos a sumar esto, vamos a dejarlo como un solo exponente, ¿sí? Entonces los vamos a sumar. ¿Y cómo? Podemos dividir estas dos cosas. 200 partido 2500, esto nos va a dar 2 partido 25, ¿ya? Y esto también nos va a quedar en factor de 25, de 1 partido 25. Entonces va a ser 2x menos 100 partido 25. Y abajo, 1 más 2 partido 2x menos 100 partido 25. ¿Sí? Entonces ahí obtuvimos la, la salida ahí, y de x, en base a las funciones de pertenencia y las reglas que teníamos. Que la base de regla era la de acá, ¿sí? De la tabla 1. Entonces, si nos damos cuenta, para 50, esto se nos hace, ¿cuánto? 50 por 2 es 100, menos 100, 0. 2 elevado a 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces se nos hace 0. ¿Sí? Eso. ¿Se entendió más o menos? Igual pura álgebra esto, pero hay que tener en consideración estas cosas. Aquí el beta i solamente era esto. Este era el beta 1. Esto era el beta 2. Y la 6 era de la base de regla respectiva. ¿Sí? El 3 y el menos 3. Los consecuentes, como se les dice. ¿Alguna duda? ¿No? Prosigo con este. Este igual fue este ejercicio de clustering. Nunca más lo preguntó, ¿ya? Pero igual veámonos por si acaso. Eh, Esto es para hacer identificación de antecedentes, ¿ya? Sí, tenemos unos datos y los queremos agrupar en grupos, ¿ya? Pero que tengan sentido, ¿sí? O sea que, por ejemplo, al final nos va a servir como para, por ejemplo, si tenemos unos datos que cumplen con ciertas características de A y hay otros que también cumplen con ciertas características de B, también pueden haber grupos, o sea, datos que estén entre medio de las dos, po, ¿sí? Entonces, para eso se ocupa los sistemas de lógica difusa. Cuando tenemos eh, no decisiones al 100%. Ahora, ¿qué pasó? Google otra vez me está diciendo. Ya, tengo que desactivar eso, se olvida. Ya. Entonces, esto igual, el algoritmo del C-Mins, lo vieron en clase, ¿ya? Esto era, no, de acá, ¿ya? Claro, este tipo de agrupamiento, donde se minimizan los datos en base a una función costo, que es la de acá, ¿ya? Y claro, se define también una función de pertenencia, ¿ya? Que para cada dato, esta matriz de pertenencia nos va a decir qué tanto pertenece tal dato a ese grupo, ¿ya? Entonces podemos tener datos que, por ejemplo, pueden pertenecer mucho a A, pero un poco a B. Entonces ahí tenemos esas variables más difusas, ¿ya? Entonces, para esto que nos dice, para este ejercicio, considera el conjunto de n igual 8 datos en el conjunto x1 por x2, ¿ya? Que es ese cuadrado, mostrados en la tabla 2, que se desean clasificar en dos grupos a partir de centros iniciales arbitrarios C1 y C2, ¿ya? Entonces lo que se hace es como también el método
como el método de la gradiente, en donde nos damos unos puntos iniciales y vamos a empezar a minimizar la función costo para encontrar los centros de donde vamos a estar agrupados los datos. Entonces, en base a unos centros iniciales, vamos a empezar a iterar para encontrar unos centros en eh, donde se identifican que estamos agrupando datos. ¿Sí? Entonces, calcule C1 asterisco y C2 asterisco si al aplicar el algoritmo fuzzy C-mins con m igual 2. Este m era, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Pero era, aquí está, el índice de fusicidad, ya que generalmente se escribe se hace como 2, se usa 2. Ya, entonces nos dice qué tanto vamos a agrupar. Estamos acá. ¿Ya? Con m igual 2, después de 100 iteraciones se obtiene... Ah, sí, después de 100 iteraciones se obtiene la matriz de pertenencia U. ¿Ya? Entonces, claro, aquí nos dice que ya se aplicó el algoritmo, ¿ya? Y de hecho aquí aparece el algoritmo, ¿sí? Los pasos: normalizar los datos, inicializar los centros arbitrarios, determinar la matriz de pertenencia a partir de la ecuación 11, ¿sí? La matriz de pertenencia se determina así. Después calcular la función costo y se actualizan los centros y se vuelve al paso 3, ¿sí? Entonces ahí se empieza a iterar con un for. Entonces esto ya lo hicieron, ¿ya? Y nos dicen que se obtuvieron las siguientes funciones de pertenencia, ¿ya? Entonces, esto igual yo lo hice en un script, así que no... Pero al final es básicamente lo mismo. Al final tenemos esta base de datos, ¿sí? Tenemos los 8 datos, en X1 y X2, ¿ya? Yo los voy a mostrar aquí. Están... A ver si carga esto, si no me falla mi computador. Talentos, talentos. Ya, pero si no, lo voy a hacer acá nomás. ¿Ya? Entonces tenemos, este es el 2014-2. Entonces tenemos n igual 8 datos. 8 datos. ¿Ya? Y claro, para esto tenemos que tener en cuenta en los apuntes sale también de que los datos son el J, ¿ya? El J del 1 hasta el N, datos. El I va del 1 hasta C, que son los centros, ¿ya? Y el M, que era igual a 2, es el índice de fusicidad, ¿ya? Entonces, tenemos la siguiente ecuación de donde se ajustan los centros, el centro I, que es igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, que son los 8 datos. Entonces, tenemos los datos de la matriz de pertenencia, que tiene índice I, J, esto va al cuadrado, XJ partido en la sumatoria desde J igual a 1 hasta el N, que son los datos del índice de funcionamiento I, J al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto nos sirve para calcular los centros, pues, que al final eso es lo que nos preguntan, ¿sí? Entonces, queremos calcular esos centros en base ¿cómo se llama? A la matriz de pertenencia, que esta es la U, que se obtuvo, ¿ya? Entonces, simplemente tenemos que ocupar esta matriz de pertenencia, que aquí están los datos, por ejemplo, este es el mu
¿cuánto sería? El mu 1, 1, el mu, este sería para, este es i, j, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí están los mu, ¿ya? Aquí yo grafiqué igual los datos, estos son los datos de la tabla, ahí me salieron, ¿sí? Entonces estos datos, que son los 8, los queremos agrupar en dos grupos, ¿sí? Entonces la idea es encontrar cuáles son los centros en donde se agrupan, ¿ya? Si lo vemos hacia la rápida, podemos agruparlo en dos datos. Uno que sería así y otro sería así. Pero, por ejemplo, si ponemos este centro acá, en donde van a estar agrupados estos datos, estos se nos van a escapar mucho, ¿sí? Esos dos extremos. Entonces van a estar muy alejados del centro. La idea es tener un centro de que nos agrupe lo más posible los datos, que estén lo más posible más cerca. Entonces la única solución sería como dejar un punto acá y otro punto acá. Entonces, este centro nos va a agrupar estos y este centro nos va a agrupar estos. ¿Sí? Esto es como hacerlo al ojo, ¿ya? Pero, según esto, no se hace al ojo, se hace con esto, ¿ya? Entonces yo aquí escribí la matriz esta, la U, la escribí acá, está escrita ahí, ¿ya? Siempre estos datos, el U de acá con el mu de acá con el mu de acá, siempre van a sumar uno, ¿sí? Porque siempre las pertenencias tienen que sumar uno. ¿Ya? Entonces, esto más esto suma uno, esto más esto suma uno, esto más esto suma 2. Y si nos damos cuenta, hay como los primeros cuatro datos están cercanos al uno al principio, ¿ya? Y los segundos cuatro están más cercanos al cero, ¿ya? Esto no quiere decir de que para el primer centro, esto esta fila acá corresponde al primer centro, ¿ya? Los primeros cuatro datos van a estar más cerca del primer centro y los segundos cuatro datos van a estar muy lejos del centro. Pero para el centro 2 los primeros cuatro datos van a estar muy lejos y los segundos van a estar más cerca, ¿sí? Entonces, aquí yo escribí el U, ya al final son cuatro datos nomás los que se ven, el 0,9325, ¿ya? Y acá abajo es el 1 menos A, el 0,9325, porque estos suman 1, ¿ya? Lo mismo acá, después el B, 0,8, después el 1,62 de acá, 0,1692, ¿ya? Y aquí anoté la matriz U, ¿sí? Entonces al final lo que queremos es calcular los centros, pero nos piden los datos pero al cuadrado, ¿sí? Porque aquí el M es 2. Se me cayeron unas hojas, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace primero? Se calcula esta matriz, pero se calcula cada índice al cuadrado, o sea, cada elemento al cuadrado. Y eso fue lo que se obtuvo ahí, ¿sí? Entonces esta es la matriz U, esta sería la matriz U al cuadrado, ¿ya? Entonces para calcular el centro, lo que se hace es hacer la sumatoria, ¿ya? Entonces la sumatoria desde ¿cómo se llama? Desde uno hasta los 8 datos, cada índice al cuadrado, por su respectivo x1 o x2, ¿sí? De cada dato. Entonces lo que se hace, yo hice acá, que es la sumatoria de la primera fila, ¿sí? Porque al principio estamos con el centro 1, que corresponde a esto, ¿sí? Entonces sería la sumatoria de la primera fila por los, los X, eh, los XI, ¿ya? O sea, los XJ, ¿ya? Que acuérdense que el J era de los datos, ¿sí? Entonces, si vamos aquí, estos XJ son los de acá, ¿ya? Que corresponden a esto. Son los 8 datos que corresponden al X1, ¿sí? Entonces lo que se hace es multiplicar esto por este al cuadrado más el 0 por ese al cuadrado, ¿sí? Estamos haciendo eso, lo de arriba, más s
por S al cuadrado y así, para todo. Y también se divide en la sumatoria de estos al cuadrado, ¿sí? Entonces lo primero que había que hacer era sacar el cuadrado de esto, que ya lo hicimos, que es el U2, y ahí hacemos la operación. Entonces, claro, y esto lo hacemos para cada centro y para cada dado. Entonces después hacemos lo mismo esto, pero con el x2. Entonces sería el 2, por S al cuadrado, por el 0,93 al cuadrado, después el 2, o sea el 3, por el 0,93 al cuadrado, y así sucesivamente. Y vamos a tener la componente x2 del centro, ¿sí? Que en este caso lo puse como xy, ¿ya? El x1 sería el x y el x2 sería el y. Entonces con eso podemos obtener los centros, ¿ya? Y lo mismo se hace, bueno, se hace también para el otro centro, que se hace al cuadrado por s, más s al cuadrado por s, esto es para el x, y después lo mismo, eso al cuadrado con s para el y, o el x2, que lo puse. Entonces al final, al hacer eso, tenemos que los centros son los siguientes, que sería el menos 0,022, que sería casi 0, con 2, y después sería el 2 con el casi 0. ¿Ya? Entonces yo los dibujé acá igual, deberían estar aquí. Claro, y al final esos son los centros, ahí los grafiqué. ¿Ves? Y al final eso era lo que esperábamos obtener, pues, unos centros por ahí. ¿Ya? Igual noten que la pertenencia, por ejemplo, para los primeros 4 datos, son los de acá, ¿sí? Igual no es una pertenencia al 100%, ¿ya? Porque también, aunque esté muy lejos, también tiene una pertenencia a este 2, a este segundo punto, cada uno de estos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos dos, que están más cerca de este punto, son los de acá, ¿sí? Que tienen una pertenencia menor. En cambio, estos de acá, que están más lejanos a este, tienen una pertenencia menor, ¿sí? A este segundo centro, ¿sí? De casi 0,0 y este 1, 0,1, que son los de acá. Lo mismo para los otros. Estos dos puntos están claramente centrados acá, pero también tienen una pertenencia de ese punto, ¿sí? Entonces, por eso se hacen esto de lógica difusa, ¿sí? Entonces, eso era. ¿Se entendió más o menos? O sea, la idea de esto. Sí, se entendió. Ya. Y después nos dicen, calcule el índice de similaridad, ¿ya? Que esto sería como la función costo, ¿ya? Que es también lo mismo, aplicar la sumatoria. Aquí se hace doble sumatoria entre los dos centros, ¿sí? De i igual a 1 hasta 2, que tenemos los dos centros, un centro y dos centros. Y después se aplica el xj menos el centro que sostuvo, ¿ya? Entonces yo igual aquí lo hice. Aquí en vez de hacer doble sumatoria hice dos sumatorias, ¿sí? Se hacen para el centro 1 y el centro 2, ¿ya? Entonces aquí se saca la normal. Acuérdense que la normal de los datos es por ejemplo, ahí sería xj menos 6 igual esto es para puntos en 2D, en la raíz cuadrada de, por ejemplo, x1 menos c11 más x2 menos c12, ¿sí? Donde aquí está otra vez. Ya, ¿sí? Entonces se aplica la norma, donde esa es la componente de x1 y x2 del punto, ¿ya? Donde el punto se escribe como x1 como x2 en xj, y por ejemplo, el c1 tiene componente c11, c12,
¿sí? Esos son los puntos. Entonces así se saca la norma, ¿ya? Y claro, lo que nos decía era que el índice de fusicidad se saca la norma al cuadrado. Entonces esta raíz al final se va, ¿sí? Porque nos dice que es... Claro, entonces la raíz se va. ¿Ya? Entonces nos quedaría el primer dato, la componente del X1, eh, se hace la... Ah, esto es el cuadrado. Sí. Entonces igual yo aquí en banda apliqué la función, la norma vectorial, ¿sí? Del valor X por el valor C al cuadrado, ¿sí? Y después se le suma, o sea, se le multiplica la componente de acá. Aquí están las funciones de, o sea, los componentes de la matriz de pertenencia, ¿sí? Entonces al resolverlo me dio eso, 7,04, ¿sí? Igual esto, todo en detalle, está en el certamen, pero igual quería que entendieran está en la pauta, ¿sí? La pueden revisar, ahí está en aula, pero igual quería que entendieran más o menos, así que lo expliqué así. Ven aquí, escriben la matriz B al cuadrado, la escribí acá, y después, claro, ahí estaban las sumatorias que les dije, ¿sí? Donde se multiplica cada valor por el índice de fusicidad al cuadrado, y después se divide en lo que les dije, que era este valor de acá, que era la sumatoria, ¿ya? Entonces ahí sumó todo eso y le dio 3,1862, ¿sí? Después lo mismo, después para la norma, se ocupa la norma así, ¿ven? Ahí la saco, y se suman los dos para cada centro, ¿sí? Entonces al final esto nos sirve para agrupar datos, para hacer clustering. Entonces se ocupan, eh, para hacer cosas de este tipo. Este es otro método, ¿ya? Pero al final esta idea, tener como datos pertenecientes así y hacer conjuntos difusos de esa manera, ¿sí? Esto para los antecedentes. Entonces, por ejemplo, ese dato pertenece tanto al clúster 1 como al clúster 2, ¿ya? Entonces por eso queda como ahí, ¿sí? Entre la mitad, ¿ya? Y estos otros datos no pertenecen tanto al clúster 1, pero igual tienen como cierta ponderación. Claramente este tiene mucho menos ponderación del clúster 2, que está acá, o sea, el clúster 4, ¿sí? Esa era la idea, básicamente. Eh, Eso. Después, ¿qué tenemos? No sé si me quieren preguntar por algún otro ejercicio o seguimos acá. Ah, pero ahora seguimos nomás, supongo. Ya. Entonces, aquí tenemos Ah, espérate, en el chat preguntaron algo. la guía. ¿Ya? Eh, la guía. ¿Algo en particular? Porque igual es larga la guía. Ven aquí, hacen lo mismo, del clustering. Este es el mismo ejercicio. Eh, Esto de los mínimos cuadrados, esto sí que no me acuerdo. Sí, pero es aplicar las fórmulas nomás, ¿sí? Igual sumatoria y cosas así. Tal vez esto del control difuso. Esto igual lo vi, pero es medio extraño igual. ¿Saben cómo más o menos hacer esto del control difuso? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, cambiar de un PD normal a un PID difuso. ¿Ya? Esto igual es casi como más o menos ensayo y error. ¿Ya? Por ejemplo, veamos este. Igual este lo dicen.
en Simulink. Esto fue como más o menos casi lo único que vi de la guía, ¿ya? Pero esto nos dice, considera un controlador difuso tipo Mamdani, ¿ya? Acuérdense cuáles eran las funciones difusas tipo Mamdani. ¿Alguien? ¿Qué características tenían? ¿O en qué se diferenciaban con las tipo Takagi y Sugeno? Consecuente difuso. Sí, exacto. Sí, entonces para la Mamdani se ocupa consecuentes difusos, ¿ya? Entonces, claro, no vamos a tener algo así. Por ejemplo, esta es una tabla de reglas de tipo Takagi y Sugeno, donde tenemos datos ya específicos, ¿ya? Son nítidos. Acá vamos a tener consecuentes difusos, ¿ya? Entonces nos dice, con tres particiones triangulares, igualmente distribuidas sobre el universo de entrada de el error y la derivada del error, entre -1 y 1. Defina el universo de salida U y determina el número n1 de particiones triangulares a 1 y complete la base de reglas de la tabla 6, con el error, la referencia -i, para estabilizar el sistema lineal descrito por la función de transferencia en torno a R0. ¿Ya? Y esa es la función de transferencia. Entonces, mm, 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 define el universo de salida. Ya. Entonces, al final, lo primero que tenemos que hacer, claro, no dice controlador Mandani PD, ¿ya? Entonces, esta planta la podemos controlar por un controlador PD, po, ¿sí? Em, ¿Cómo sería el controlador? Vamos a ver, ¿cuál era la planta? Era, ahí, era de I a 1, 2 partido S menos 2, S más 2. ¿Ya? Entonces, queremos hacer el control. ¿Ya? Entonces vamos a tener un controlador PD, ¿ya? Que el controlador se escribe como KD, S más KP, ¿sí? Entonces, nuestra función de sensibilidad de 0 es igual esto es G, esto es C, GC, 1 más GC, ¿sí? Esto es eh, 2C, no, 2 KDS más KP, partido, lo voy a dejar así, más 1, lo voy a dejar así también, 1 conveniente, esos son los paréntesis de ahí, más el GC por C, ¿ya? Que tenía ese denominador común, eso lo vamos a escribir aquí. Entonces sería el 2 por el KDS más KP. ¿Sí? Entonces al final eso se nos van. Y tenemos que nuestra transferencia es 2 KDS más KP. Partido S menos 2, S más 2, más 2 KDS más KP. ¿Sí? Entonces al final lo que queremos es el control. Entonces vemos el ACL. El ACL. Lo vamos a expandir esto. Esto sería S cuadrado. Esto sería S cuadrado menos 4. ¿Sí? Es un binomio suma, binomio resta. Entonces, el término con S sería más 2KD S más KP menos 4. ¿Sí? Esto sería nuestro ACL.
Entonces, si queremos, no sé, po, ¿qué tipo de ACL queremos para que se controle? Elijamos poro eh, S más ¿cuánto? Más 5 al cuadrado, ¿ya? Dejamos poro reales, dobles, ¿ya? Entonces, con eso vamos a tener que S cuadrado más 2 por 5 más 25, ¿sí? Entonces, al final, con esto vamos a tener que nuestro KD es igual a... 5. Espérate. ¿Qué pasó acá? Te Creo faltó que me el comí un S en 2. el. Creo que me comí un 2 por ahí. ¿O no? Eh, 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 eh. Sí, pues estos 2 KP. ¿Sí o no? 2 KDS más 2 KP. ¿Ya? Esto lo había hecho distinto yo, ¿eh? Pero igual al final igual me controlo. Ya, pero veámoslo así. El KD sería 5, ¿ya? Y el 2 KP menos 4 sería igual a 25. Esto sería que el 2 KP es 21. No, pues 29. Y el KP sería 29 medio. ¿Sí? Yo lo había hecho diferente. Ya no importa. Ya, pero al final eh, lo que queremos es lo siguiente. Esto lo voy a hacer igual más o menos gráfico. Ahí le voy a cambiar los valores igual. A ver si funciona. O a lo mejor algo hice algo acá medio raro. Claro, aquí está el sistema. El S cuadrado menos 4, que es la planta. Y después le puse un PD, ¿sí? Un proporcional en la parte derivativa. Creo que al final es lo mismo, ¿no? 29 medios. Y esto 5. Vamos a ver si control. ¿Ya? Igual este tiene referencia en cero, así que le puse como una condición inicial acá al, al sistema. Ay. Está lentísimo esto. Mm, carga. Perfecto. ¿Ya? Sí, está bien. Entonces, claro, ahí obtuvimos que controló. ¿Ya? Igual, no sé, pues veamos. Para que se den cuenta que está controlando, no estoy chamullando. Pongamos un negativo ese. ¿Ven? Ahí está inestable, ¿sí? Se desestabilizó. Entonces está en control. ¿Ya? Entonces ahora para hacer sistemas tipo Mamdani, tenemos que considerar
Si queremos replicar un PID, tenemos que considerar que las entradas también pueden ser, tenemos dos opciones, la verdad, pero esta es una. Eh, que las entradas del controlador van a ser también las, ¿cómo se llama? La, la parte, ¿cómo se llama? La parte proporcional y la parte derivativa, ¿ya? De hecho, aquí lo hice, ¿ya? Bueno, aquí está el error y la derivada del error, que son unas funciones tipo triangulares, ¿sí? Pero aquí yo las definí, aquí nos dicen que están entre -1 y 1, ¿ya? Igual no estoy al 100% seguro cómo realizar esto, pero lo que sí estoy seguro, porque, por ejemplo, cuando yo hice el proyecto tuve que hacer esto, ¿ya? Pero aquí me definí al tiro como el conjunto de donde iba a estar eh, las, el rango de los valores entre los que yo estoy operando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me puse valores entre 58 y 58. ¿Por qué? Porque yo tenía aquí un error, para el caso anterior, tenía un error máximo. De hecho, veámoslo, hagamos como que no hicimos ese control y, y lo dejé con este que lo hice malo, ¿ya? ¿Ya? Que este igual controla, ¿ya? Aquí tenemos un error, por ejemplo, de 2 porque le puse condición inicial 2, ¿ya? Entonces, al final, la entrada que tenía aquí del proporcional sería el error 2 por 29, que sería 58, ¿ya? Entonces, por eso definí aquí que el rango de los valores estos está entre, ¿cómo se llama? Entre -58 y 58. Ahora, lo que tú podría haber hecho también era eh, normalizar los datos, ¿ya? Porque eso también para eso se ocupan eh, estos datos entre -1 y 1, ¿ya? Pero igual si no los normalizamos, podemos trabajar entre los rangos que ya sabemos cuáles son. Si no, tendría que haber dividido por ¿cómo se llama? Por el máximo, ¿sí? Para que los datos nos den entre -1 y 1, ¿ya? Pero, por ejemplo, si aquí lo mando de nuevo, claro, yo veía que acá el error se aplicaba el control que había hecho antes, ¿ya? Esto igual es casi pura heurística. ¿Ven? Aquí me daba -58, porque es 0 menos el error de 2, ¿sí? Por el 29, entonces era -2 por 29, me da un error muy negativo, ¿ya? Entonces ahora, en base a esta regla, decimos, bueno, y también la derivada del error, ¿sí? Está aquí, ¿ya? Entonces tenemos el error, la derivada del error y la salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la derivada del error nos daba casi hasta 45, ¿ya? Para unos datos ahí. Y siempre partían cero, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos es que, por ejemplo, que aquí es cuando ya empezamos a definir nuestra base de reglas, ¿ya? ¿Y esto qué es lo que es? Esto es la actuación. No, mentira. ¿Dónde está la actuación? Aquí. Esto es casi pura heurística. Entonces, tenemos esto, ¿ya? Sí. Esta es nuestra actuación, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos esto? Por ejemplo, si tenemos entradas, este sería la entrada 1 y esta la entrada 2, ¿sí? El error y la derivada del error. Si tenemos errores muy negativos, ¿ya? Y derivada 0, entonces la actuación va a ser negativa, ¿sí? Para compensar. Entonces ahí nos vamos generando nuestras bases de reglas. Entonces, ¿qué habíamos dicho? De que si tenemos negativo, 0, positivo, esto es la derivada del error, y esto es negativo, 0, positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un error negativo,
¿ya? Entonces, decimos que, bueno, tenemos que definirlo. ¿Cuándo vamos a estar? Entre qué conjuntos? Tenemos que, por ejemplo, si la derivada acá era cero, ¿sí? Aquí la derivada era cero, entonces ¿qué actuación teníamos? Una actuación negativa. Entonces aquí nos definimos que cuando el error es negativo y la derivada es cero, ¿sí? Tenemos que es negativo la actuación, ¿sí? Porque esto es la actuación, la U, ¿sí? Eh, y lo mismo para acá, pues, ¿sí? Entonces vamos a tener que cuando sea negativo, esto también, cuando la derivada es negativa, en este caso no se vio, pero si es positiva si es negativa, también va a ser negativo, ¿ya? Ahora, cuando el error es cero, ¿ya? Y la derivada es cero, es porque estamos en la zona de estabilización, pues, ¿sí? Entonces aquí lo definimos como cero, ¿sí? Y lo contrario, que es por ejemplo si tenemos un error positivo, ¿ya? Y la derivada aquí, si cambiamos esto, por ejemplo, lo vemos con una condición inicial a -2, ¿sí? Estamos trabajando entre el rango entre condición inicial en -2. Nos vamos a dar cuenta de que esto se nos va a dar vuelta, ¿sí? Va a ser casi los mismos gráficos, pero damos vuelta, ¿sí? Entonces vamos a tener como una simetría, ¿ya? Entonces, para errores, este es el error, para derivar para errores positivos, tenemos que actuar positivamente. ¿Por qué? Porque aquí sale, ¿sí? La actuación, ¿sí? Ahí nos dio la actuación. Entonces ahí ya estamos teniendo como más o menos la forma en que nos va a dar la base de reglas. Al final siempre se eligen esto así, ¿ya? Se elige como una base de reglas así como, eh, sí, de esta manera, ¿sí? Que parece como una campana, ¿sí? Donde aquí están los negativos, los positivos, aquí están los ceros, ¿sí? Entonces, al final esa sería como nuestra base de reglas, ¿sí? De todas maneras, igual acá ¿cómo se llama? No, este no era. Escribir a base de reglas, ¿sí? Entonces ahí está la base de reglas. Por ejemplo, cuando es cero y cero, es cero, ¿sí? El otro caso, por ejemplo, en este caso, cuando el error es positivo y la derivada es cero, no, y la derivada es cero, ¿sí? Entonces la actuación es positiva, que es el caso que tenemos acá, ¿sí? Y ahí vamos rellenando las tablas. Entonces, claro, la actuación igual la tenemos en un rango que la definí acá, que si vemos va al máximo, el máximo entre estos dos, ¿sí? Que sería como el 60. Entonces igual lo dejé así como entre 60 y -60. En verdad era 52, pero da lo mismo a veces, ¿ya? Porque estamos en conjuntos difusos. De todas maneras, igual con bases triangulares así, a veces podemos tener discrepancias entre lo que tenemos, ¿sí? Porque a veces no sé, si la derivada aquí, si las dos son casi ceros, ¿ya? No nos va a dar 100% de que sea cero la actuación, que es lo que queremos. Entonces a veces tenemos que modificar estos conjuntos de reglas. De hecho, vamos a ver este ejemplo aquí, cómo nos dio con esos valores. ¿Ya? ¿Ven? Se, no está muy buena ¿cómo se llama? Ah, claro, es que aquí le cambié el signo. Dos. Esto lo voy a cerrar, lo voy a cerrar. No quedó muy buena el control. Este es con el control difuso. ¿Por qué? Porque tenemos como unas partes en nuestro sistema en donde
en nuestro sistema Bandani, en donde se nos están, hay como un overlap entre las funciones de pertenencia, cuando es cero, sobre todo, ¿ya? Entonces tenemos que, por ejemplo, en este, queremos restringir más los datos de cuando nos dé cero. No queremos tanto que nos dé... Queremos que sea cero cuando ya casi el error sea mínimo, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es cambiar esta función de pertenencia de cuando es cero a hacerla menor, pues, no sé, por ejemplo 20, de 20 a 20, de 20 a 20, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar así y lo vamos a export para workspace como CX1. ¿Ya? Entonces ahora si comparamos los dos, nos debería dar mejor. Porque ahora estamos limitando más cuando tiene que ser cero. Y ahora debería estar. ¿Ven? Entonces ahora limitamos que tenemos que casi cuando, por ejemplo, esto nos está diciendo que casi cuando las dos cosas son cero, va a ser esto cero. ¿Sí? De hecho, esto lo podríamos limitar aún más. ¿Ya? Hasta, no sé, pues, hasta menos uno y uno. Pero no sé qué tan bueno sería eso. ¿Sí? Pero al final esa es la idea. Este tipo de Mamdani es casi puro heurística. ¿Sí? Igual puede que esté un poco equivocado yo. No sé alguna otra forma de inferirlo más, de una manera mejor. ¿Cómo nos da ahí? Igual nos da bien, pues, ¿sí? Se logró como el objetivo. De hecho, nos da casi los mismos tiempos. ¿Sí? Entonces ahí pudimos replicar el control difuso del PID. ¿Sí? En base a las mismas reglas de la derivada y la parte proporcional. ¿Sí? Dejándolo en conjuntos de entrada entre los rangos de los datos y el de salida también. ¿Sí? Entonces ahí pudimos replicar el controlador difuso. ¿Sí? Y al final esta base de regla sería la que les mostré antes, pues, que sería la de acá. ¿Sí? A ustedes también se pueden, no sé, dar valores o cosas así, como para inferirlo de mejor manera. Eh, ¿Había otra cosa? No sé, a ver, de esta guía, ¿qué más podremos rescatar? Esto de control, también había otro, parece que en el certamen 2. Sí, aquí también. Ven, este es el mismo. Ah, mira. Ah, pero este está acá y subiendo, ¿ya? Pero es la misma planta, ¿ya? Eh, ya, pues este, pues, ¿no? ¿Ya? Eh, Ya. Esto sería, considera un controlador difuso Takagi Sugeno de orden cero, donde el error es eso, particiones triangulares, igualmente distribuidas sobre el nivel central, bla, bla, bla. La base de tablas 4, ¿ya? Diseña la ganancia K de un controlador lineal, ¿ya? Que hay un tipo PD que estabiliza el sistema de láser cerrado en 4 TLC igual a 4, ¿ya? Entonces, queremos el mismo sistema, ¿sí? Entonces vamos a reutilizarla. Al final tenemos que esta en 2014, 4, ¿sí? La planta era, me he manchado. La planta era de I a U, era 2 partido S más 2
S menos 2. ¿Sí? Ahí está el G. Y el controlador era. Estoy manchando ahí. El controlador era K, S más 2. ¿Sí? En la transferencia de U al error. Del error a U. Ya entonces la función nominal complementaria. No, no me acuerdo cómo se llama. Creo que era así. GC, 1 más GC. Era casi lo mismo que teníamos anteriormente. Ya así que lo voy a hacer nomás. Entonces sería pa, 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 sería 2K, S más 2, los valores entre paréntesis, sigue el GC, después el valor entre paréntesis, que este sería el 1, más el GC por C, que sería el denominador, y arriba sería el 2K, S más 2. Eh, Luego tenemos que esto es, podemos quitar esto, y vamos a tener factor común S más 2, ¿sí? Está acá. S más 2, S menos 2. Ya, como tenemos ese factor común, también se nos van a ir. S2, S2 y S2. ¿Sí? Entonces vamos a tener que. La función es 2K partido S sería. eh, 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 ya, pues, sí. S más 2K menos 2. ¿Sí? S2 el de ahí, el menos 2 y el 2K. Ya, entonces lo que queremos, ¿qué nos pedían? Era el controlador lineal que estabiliza en cuatro octavos igual a 2 segundos. ¿Ya? Acuérdense que para este es un sistema de primer orden. Ya los sistemas de primer orden se puede escribir como eh, una ganancia partido tau s más uno, ¿sí? Entonces nuestro tau queremos que sea eh, tau queremos que sea eh, 2 partido 4, o sea, un medio, ¿sí? Entonces con eso vamos a tener que podemos escribir esto como eh, esto de acá, lo podemos escribir el 2K partido S más 2K menos 2. Podemos sacar el factor. Ya, podemos dividir todo por 2K menos 2, ¿sí? Para dejarlo de esa forma. Entonces esto va a quedar 2K, 2K menos 2, partido, ese partido, 2K menos 2, más 1, ¿sí? Entonces al final ese tau va a ser igual a eso, un partido 2K menos 2. Entonces con eso vamos a tener que el 2K menos 2 es igual a 2, lo que nos dice que estos 4 K igual a 2, ¿sí?